Bienvenidos a una sesión más de este ciclo del Círculo Bastiat, dedicado a comentar por ustedes los textos que aparecen en el libro de Ayn Rand titulado La virtud del egoísmo, compuesto por varios ensayos que escribió la filósofa a principios de los años 60 del siglo pasado y que siguen teniendo una vigencia enorme. Y seguimos analizando el primero de estos textos, cuyo título es La ética objetivista, en el cual Ayn Rand nos presenta, digámoslo así, las líneas maestras de su propuesta ética, que es precisamente el objetivismo, o como ella lo llama, ¿sí?, el principio del egoísmo racional. Y a ver, en la sesión anterior vimos que la propiedad privada es la condición de posibilidad del ejercicio de la libertad individual, de tal manera que en la misma medida en que limitas la primera, la propiedad privada, por ejemplo, cobrando impuestos o expropiando medios de producción, estás limitando el ejercicio de la segunda, de la libertad individual. Dice Rand, la ética objetivista es la base moral requerida por ese sistema económico político que hoy en día, y sigue estando hoy en día como estaba hace 60 años, está siendo destruido en todo el mundo precisamente por falta de una defensa y una validación moral y filosófica. Y ese sistema es el capitalismo. El capitalismo. Y dice Rand, cuando digo capitalismo, me refiero al capitalismo del laissez-faire, de dejar hacer en su plenitud, puro, no controlado, no regulado, con una clara separación entre el Estado y la economía. A ver, a mí no me gusta utilizar el término capitalismo para referirme al sistema económico basado en la libertad individual y en la propiedad privada. A mí me gusta utilizar el término economía de mercado. Y creo que vale la pena detenernos un momento para explicarlo. A ver, en el sentido literal del término, son de mercado aquellas economías en las cuales el intercambio es la actividad económica central, de tal manera que se produce para vender y se compra para consumir. En el sentido literal del término, son de mercado aquellas economías en las cuales la actividad económica central en torno a la cual giran todas las demás, ¿sí?, es el intercambio. De tal manera que se produce para vender y se compra para consumir. Por ejemplo, nosotros operamos en el sentido literal del término en una economía de mercado porque la gran mayoría de nosotros participa en la producción de bienes y servicios que se le van a ofrecer a los consumidores. Y antes de consumir buena parte de los bienes y servicios que necesitamos para satisfacer nuestras necesidades, tenemos que comprarlos. Entonces nosotros operamos en una economía de mercado en el sentido literal del término. Pero lo interesante es la economía de mercado en el sentido institucional del término, teniendo claro que las instituciones son las reglas del juego, que pueden ser informales, por ejemplo, los usos y las costumbres, pero también formales, como son las normas jurídicas. Y en el sentido institucional del término, son de mercado aquellas economías en las cuales los derechos de los agentes económicos, desde productores hasta consumidores, están plenamente reconocidos, puntualmente definidos y jurídicamente garantizados. ¿Y cuáles son esos derechos? Bueno, en primer lugar, el derecho a la libertad individual para producir, ofrecer y vender, y el derecho a la propiedad privada sobre los medios de producción necesarios para poder producir, ofrecer y vender. Esto por el lado de la producción. Y por el otro lado está el derecho a la libertad individual para demandar, comprar y consumir, y el derecho a la propiedad privada sobre los ingresos necesarios para poder demandar, comprar y consumir. Y estos derechos a la libertad individual para, por un lado, producir, ofrecer y vender, y por el otro, demandar, comprar y consumir, y a la propiedad privada, por un lado, de los medios de producción y por el otro, de los ingresos, tienen que estar plenamente reconocidos, puntualmente definidos y jurídicamente garantizados. Si lo están, tenemos una economía de mercado en el sentido institucional del término, que es la que se identifica
con lo que comúnmente se llama capitalismo. Ahora, el capitalismo, en el sentido literal del término, hace referencia a aquellos sistemas económicos en los cuales se necesita capital para producir bienes y servicios. Ahora, en este sentido, la economía humana, suponiendo que haya economías de otro tipo, no lo sé, es esencialmente capitalista. Porque, a ver, capital es todo aquello que necesitamos para producir bienes y servicios. En primer lugar, lo que yo llamo capital natural, los recursos naturales sin los cuales no podemos producir bienes. En segundo lugar, capital físico, las instalaciones, maquinaria y equipo necesarios para transformar el capital natural en bienes y servicios. En tercer lugar, el capital humano, que son los conocimientos y habilidades y actitudes que necesitamos para poder manejar el capital físico, instalaciones, maquinaria y equipo, y transformar el capital natural, los recursos naturales, en satisfactores. Y en último lugar, el capital financiero, que consiste en el dinero que se destina a la adquisición de capital natural, capital físico o capital humano. En este sentido, la economía humana es esencialmente capitalista. Necesitamos de capital, de recursos naturales, de instalaciones, maquinaria y equipo, de conocimientos y habilidades y actitudes para poder producir los bienes y servicios para satisfacer nuestras necesidades. Entonces, la pregunta no es capital o no capital, capitalismo o no capitalismo. La pregunta es, ¿en manos de quién? Por ejemplo, empresas privadas compitiendo entre sí o empresas monopólicas del gobierno, se hace un mejor uso del capital para satisfacer de mejor manera las necesidades de los seres humanos. Y la respuesta clarísimamente es en manos de empresas privadas compitiendo entre sí. Entonces, esto que Rand llama capitalismo es lo que yo llamo economía de mercado en el sentido institucional del término, que son aquellas en las cuales los derechos de los agentes económicos están plenamente reconocidos, puntualmente definidos y jurídicamente garantizados, y estos derechos son el derecho a la libertad individual y el derecho a la propiedad privada, ¿sí? Ahora, dice Rand, cuando digo capitalismo, en mis términos, cuando digo economía de mercado en el sentido institucional del término, me refiero al capitalismo de laissez-faire, dejar hacer, ¿sí? Respetar la libertad individual para, siempre y cuando se respeten los derechos de los demás, cada quien haga en el ámbito de la economía, desde la producción hasta el consumo, para decirlo muy claramente, lo que le dé la gana. Y esta frase, laissez-faire, viene de la segunda mitad del siglo XVIII y fue acuñada por los fisiócratas franceses, fisiocracia que está considerada como la primera escuela del pensamiento económico, ¿sí?, cuyo fundador fue François Quesnay, ¿sí? Laissez-faire, laissez-passer, dejar hacer y dejar pasar. Y yo ahí le he quitado lo de laissez-passer y le he agregado laissez-avoir. A ver, laissez-faire y laissez-avoir. Dejar hacer y dejar poseer. Laissez-faire, dejar hacer. Laissez-avoir, dejar poseer. Y eso es precisamente la esencia de la economía de mercado en el sentido institucional del término. Respetar el derecho a la libertad individual para producir, ofrecer y vender, demandar, comprar y consumir, y respetar el derecho a la propiedad privada sobre los medios de producción y sobre los ingresos. Laissez-faire, laissez-avoir. Y dice Rand, cuando digo capitalismo, me refiero al capitalismo de laissez-faire, en su plenitud, puro, no controlado, no regulado, con una clara separación entre el Estado y la economía, del mismo modo y por la misma razón que se lleva a cabo la separación del Estado y la Iglesia, ¿sí? Ahora, ese sistema de capitalismo puro, como lo llama Rand, del laissez-faire, ¿sí?, de estricta economía de mercado en el sentido institucional del término, pues prácticamente nunca ha existido. Porque siempre, en mayor o menor medida, de una u otra manera, los gobiernos han violado el derecho a la libertad individual
y el derecho a la propiedad privada. A veces de manera muy tenue, a veces de manera muy, digámoslo así, agresiva. ¿Sí? Y dice Rand, el capitalismo no es un sistema del pasado, es el sistema del futuro si es que la humanidad ha de tener un futuro. Y yo no diría que el capitalismo no es un sistema del pasado, sino del futuro. A ver, el capitalismo entendido como economía de mercado en el sentido institucional del término, es el único sistema económico que desde el punto de vista de la ética es justo y desde el punto de vista de la economía es eficaz. Ahora, a ver, desde el punto de vista de la ética, ¿qué es lo justo? Lo que respeta los derechos de los demás. Y la economía de mercado en el sentido institucional del término es lo que hace. Porque en ella se reconocen plenamente, definen puntualmente y garantizan jurídicamente los derechos de los agentes económicos. Entonces, muy importante, la economía de mercado en el sentido institucional del término, esto que Ayn Rand llama capitalismo, es el sistema económico éticamente justo, razón más que suficiente para llevarlo a la práctica. Pero por si esto no fuera suficiente, es ese sistema que Rand llama capitalismo y yo economía de mercado en el sentido institucional del término, el que es económicamente eficaz. A ver, ¿qué es lo económicamente eficaz? Lo que permite, ¿sí?, minimizar la escasez. Lograr la mayor producción posible de bienes y servicios, que es una de las condiciones que se tienen que cumplir para elevar el bienestar de las personas. Entonces, la economía de mercado en el sentido institucional del término, el capitalismo, como le llama Rand, no solamente es el sistema económico éticamente justo, sino es el sistema económicamente eficaz. Y ojo, es económicamente eficaz, porque es éticamente justo. Es decir, para obtener los mejores resultados posibles en materia económica, entre otras cosas, la mayor producción posible de bienes y servicios, se necesita, ¿sí?, respetar la libertad individual de los empresarios para producir, ofrecer y vender y la propiedad privada sobre los medios de producción necesarios para poder hacerlo. Y esto es muy interesante. El sistema capitalista, como lo llama Rand, de economía de mercado en el sentido institucional del término, como lo llamo yo, es el éticamente justo y el económicamente eficaz. Es el que va con la naturaleza humana. Es el único que es ético por un lado porque respeta la justicia y económicamente eficaz por el otro porque maximiza la producción. Ahora, este sistema es atacado una y otra vez. En los sistemas comunistas, directamente en contra de la libertad individual, no puedes producir, ofrecer y vender como te dé la gana. Y en los sistemas socialistas, a través de los ataques a la propiedad privada. Y si algo urge hoy en día es defender la propiedad privada, al grado de que yo he propuesto que al liberalismo dejemos de llamarle liberalismo y comencemos a llamarlo propietarismo, defensa de la propiedad privada. ¿Por qué? Porque como ya lo dije, la propiedad privada es la condición de posibilidad del ejercicio de la libertad individual. Y en la misma medida que limitas o eliminas la primera, la propiedad privada, estás limitando o eliminando la segunda, la libertad individual. ¿Sí? La ética objetivista, dice Rand, es la base moral requerida por ese sistema económico-político que hoy en día está siendo destruido en todo el mundo, precisamente por falta de una defensa y una validación moral y filosófica. La economía de mercado en el sentido institucional del término es el sistema económico adecuado porque es el ético, el que respeta el derecho de los agentes económicos desde la producción hasta el consumo. Pues hasta aquí esta sesión del Círculo Bastiat y nos vemos en la próxima.